Hola a todos, volvemos con el segundo capítulo de nuestro nuevo tema, los asuntos pensionales y en particular la deuda por aportes al sistema de seguridad social. Quizás uno de los temas más sensibles en materia jurídica es el relacionado con la seguridad social, en particular con las pensiones y con la prestación de servicios de salud, toda vez que ellos están íntimamente ligados con la posibilidad de que un ciudadano, de que las personas puedan tener una vida digna. Y es por esto que resulta muy común oír hablar sobre el particular, bien sea porque tenemos un caso propio o porque conocemos de uno que afecta a un familiar o a un conocido. Por ejemplo, solemos oír que a alguien le faltaron algunas semanas para pensionarse, o que una empresa no pagó los aportes, o que un antiguo empleador se liquidó y no quedó al día con el sistema. En fin, es muy común oír hablar de deuda y por ende del cobro de la misma. ¿Por qué se genera esa deuda? Son básicamente tres los conceptos que generan deuda pensional o deuda a la seguridad social. La omisión en el pago, es decir, no pagar los aportes. La inexactitud, es decir, pagarlos pero no hacerlo sobre la base o con la base exigida por la ley. Y tercero, la falta de información en las bases de datos de las administradoras, que a veces manejan mucha información o información muy antigua que no les permite tener una claridad absoluta sobre esos saldos. ¿Qué hacer en estos casos? Por un lado, el trabajador debe revisar su historia laboral, debe verificar cuáles son esas omisiones y esas inexactitudes y solicitar ante la administradora, mediante unos formatos especiales o mediante un derecho de petición, la actualización aportando los soportes correspondientes. El empleador, ¿qué debe hacer el empleador? El empleador debe revisar su estado de cuenta, debe solicitar al administrador un estado de cuenta, obtenerlo por la página web, por ejemplo, de Colpensiones, y revisar ese estado de cuenta, depurarlo, es decir, hacer las actualizaciones que correspondan. Por ejemplo, si tiene alguna omisión de un retiro de un trabajador que debió haber reportado un año o 2 años anteriores, hacerlo ahora para que le borre la deuda correspondiente a ese trabajador que ya no estaba con él. Y por último, debe pagar si encuentra que en efecto debe al sistema de seguridad social. ¿Qué deben hacer las administradoras? Las administradoras deben revisar su información, deben actualizar sus bases de datos para que el empleador o los trabajadores tengan una mejor información y puedan solicitar la actualización cuando ello corresponda. Y por otro lado, debe cobrar, debe hacer un cobro persuasivo inicialmente al empleador o al trabajador independiente, si es este el que debe, para que se ponga al día o para que ajuste las inexactitudes detectadas. Y por último, en caso de no obtener pago, puede iniciar o un cobro coactivo, como en el caso de Colpensiones o la UGPP, o un proceso ejecutivo para obtener el pago de estas deudas y así poder actualizar las historias laborales o por lo menos recaudar los aportes correspondientes a esos periodos que no están cubiertos en la historia laboral de los trabajadores. En el próximo capítulo revisaremos en detalle cómo hacer esa gestión de deuda pensional. Explicaremos mejor qué debe hacer el empleador, qué debe hacer el trabajador y pondremos a disposición de ustedes algunas guías y algún material sobre el particular. No olviden visitar Parra Satizabal Abogados y consultarnos sobre aquellas dudas que les hayan quedado de este tema y de otros que consideren de su interés. Muchas gracias.